Sean bienvenidos a esta entrevista. En esta entrevista vamos a hablar sobre el inicio del gobierno de Alberto Fujimori y también el fin de su gobierno. Entonces, para dar inicio, vamos a presentarnos cada uno, empezando por usted. ¿Cuál es su nombre completo y sus años? Justo Enrique Huerta, ¿Cuántos años tiene? 75. 75. Ya. Mi nombre es Carlos Alberto Enríquez Chutén. Mi edad 36. Muy bien. ¿Nos podrían compartir cuáles son los problemas políticos, sociales y económicos que se vivían en aquel entonces en el gobierno de Fujimori? Ya, como les decía, en el tiempo de Fujimori, cuando Fujimori ingresa, acordémonos que tiene un pasado. El Perú pasó por el tiempo de Alan García, primero antes de que tome el poder Alberto Fujimori, el cual Alan García lo dejó en la ruina, se le puede decir, ¿no? Con problemas económicos, con problemas sociales, con pobrezas y encima con grupos armados terroristas que acechaban al Perú. Sí. Importante elevar un poquito más la voz para que salga claro. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación que se encontraba con el gobierno de Fujimori? Vemos de que Perú pasaba por una inflación económica, ¿no? Entonces, el gobierno Fujimori, ¿qué medidas tomó? De cambiar el dinero, pues de cambiar la plata. Porque ya esa plata que había dejado Allen, que es en el INTE, ya no funcionaba. Pues. O sea, que si ahorita, pongamos, tú te ganabas 10 INTES, ya, y cuando iban a pagar a la tienda, ya, ¿cómo se llama? Ya no alcanzaban los 10 INTES. En ese tiempo por el paquetazo. Por el paquetazo, todas las semanas un paquetazo más arriba. La siguiente semana otro paquetazo más arriba. Alan García en el Perú. Entonces, la medida sería cambió la moneda. Como Alberto Fujimori cambió la moneda, entonces ya pues... La moneda cambiada fue la moneda que tenemos ahorita, fue el nuevo sol. El nuevo sol. El nuevo sol. ¿Y ese cambio fue efectivo o no fue efectivo? Es efectivo porque esto ahorita está. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad de aquel entonces? La pobreza de aquí del Perú para solucionar, ¿no? Bueno, la pobreza sigue, pero lo que pasa es de que para lo que hemos pasado con Alan, entonces ya un poco estamos más... Mejor, estamos mejor. Estamos mejorando otro poco más. ¿Qué hizo Alberto Fujimori para que mejorara cambiar la moneda? Cambió la moneda. ¿Y qué hizo con los pueblos? ¿Qué hizo con los niños? ¿Y cómo se llama cambiar la moneda? Y también ayudando a los caseríos, a los pueblos. ¿De qué modo les ayudaba? Les ayudaba dándoles zapatos, dándoles cuadernos, libros, lapiceros, y ayudando también a los colegios, con carpetas, con sillas. Todo eso ayudaba. ¿Es una ayuda o no es una ayuda? Sí. Ahí está, pues. A otros que no daban nada. A otros que no daban nada. ¿Y qué medidas tomó Alberto Fujimori con estos grupos terroristas, como el MRTA y el Sendero Luminoso? Mira, como el Alberto Fujimori, como te digo, es una persona estratégica que agarró y hizo. ¿Qué es lo que hizo? Tengo el Sendero Luminoso que no me deja hacer nada. Tengo el RMTA en el BRAE que no me deja hacer nada. Y esos eran grupos armados que llegaban y mataban. ¿Por qué? Porque si tú no les servías a ellos, te mataban. Ese era el beneficio. El Sendero Luminoso y el RMTA eran personas que se dedicaban a transportar cosas ilícitas, ¿no? Tenemos la pasta básica de cocaína, la marihuana, el opio y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que hizo Alberto Fujimori? Sacar al ejército para poderlo controlar. En ese tiempo era el servicio militar obligatorio. ¿Y eso fue bueno o no fue bueno? Fue bueno, porque si no hubiese sido así, entonces ahorita estuvieran espantando a la gente del Perú. Bien. Y en el gobierno de Fujimori,
hubo una etapa que hizo esterilización para las mujeres. ¿Ustedes qué opinan sobre esa campaña de control? Bueno, nosotros pongamos, como se dice, pues pobres, nosotros los pobres, digamos que habían hogares que tenían 5, 6, hasta 10 hijos, y pasaban de los 10 hijos, ¿ya? Y a veces no los mandaban al colegio, no nos ponían en el colegio, porque no alcanzaba La plata. el dinero que ganaba el papá. El dinero que ganaba el papá en el jornal no alcanzaba, porque ni para la comida alcanzaba. ¿Ya? Entonces, con esos ayudas de Fujimori que dio de los cuadernos, de los libros, de los zapatos, los lapiceros, pues ya le entraban los hijos al colegio. Y con la esterilización, ¿qué ocurrió? ¿La gente fue informada, no fue informada? ¿No ves? Ya ahorita, ya con el informe, No informada, o sea, sabía, tenían conocimiento. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando Alberto Fujimori comienza la campaña de esterilización, que eran los ligamentos en ese tiempo, el problema está que como había bastante gente ignorante en esa época, o sea, no sabían leer, no sabíamos escribir y no estábamos informados porque no había medios de comunicación, solo teníamos las radios y las pequeñas emisoras, que solo habían unas cuantas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lanzó a los centros de salud, en ese tiempo los puestos de salud, ¿no? a que den las charlas preventivas. ¿Por qué? Porque los métodos anticonceptivos no funcionaban. El hombre andino peruano no sabía utilizar un condón, no sabía tomar una pastilla, no había ese tipo, y eran escasos, eran prohibidos, te veían con un preservativo y ya se te veía como una persona mala, ¿no? En ese tiempo, por falta de orientación. Pero ¿qué es lo que pasaba? El centro de salud había muy poco personal para la bastante población que habíamos en ese tiempo. Y para convencer a una persona para que utilice esos tipos de métodos, te costaba trabajo. Era difícil. Y más aún con el pensamiento de la iglesia, de que era malo. Claro, éramos bastante creyentes en esa época, ¿no? Y teníamos la mentalidad de lo que nos dejaron los españoles. Eso fue lo que pasó. ¿Qué opinan sobre ¿cómo se llama? Sobre la libertad de expresión y sobre la prensa, el control que tenía el gobierno sobre la prensa? Mira, en esa parte te voy a recalcar algo. En lo que es la esterilización que hizo, y bastante gente que lo tiene a mal, ¿no? Lo tiene a mal. Voy a tomar ese punto y pasamos a la otra. Mira, ¿qué es lo que pasó ahí? Que como el Estado no tenía suficiente personal capacitado para salir a capacitar a la gente de la población, el hombre andino lo tomó a mal y comenzó a tomar represalias contra el centro de los puestos, los centros de salud. Tú llegabas, encontrabas a la esposa tú le explicabas, la hacías entender. ¿Por qué? Porque el esposo no lo encontrabas ahí, porque el esposo estaba trabajando en el campo. Cuando el esposo llegaba y le encontraba con esos métodos anticonceptivos a la mujer, ¿qué es lo que producía? Era violencia en la familia, en el hogar. ¿Era así o no era así? Eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo el chino? Publicar en los medios de comunicación, a la pregunta que tú me haces, a los medios de publicación, ¿para qué? Para que se informe cómo la medida está trabajando. Pero había un problema bien grande. No todos contaban con la radio. En ese tiempo no había mucha televisión. Entonces, tú cuando te ibas a ver la televisión en el vecino, en las plazas de armas en ese tiempo, entonces no te informabas bien. No había buena información. Eso es lo que le faltó al presidente. ¿Cómo fue la caída del gobierno Fujimori? ¿Qué llevó? ¿Qué eventos, qué cosas llevó a la caída del gobierno Fujimori? ¿Y qué consecuencias después pasó el Perú ante la caída de Fujimori? Mira, la caída de Alberto Fujimori se vino cuando él ya llevaba ya 2 periodos, creo, ¿no? 2 periodos sí, llevaba pues, ya pero ganando. ¿quién le hizo la caída? Fue Montesino. Vladimir Montesino. ¿Cómo se llama? Fujimori no hizo nada de que querían que Fujimori hizo algo de malo. Fujimori estaba trabajando bien. Solo que lo que pasa es que el compañero, que es el Montesino, ese comenzó ¿cómo se llama? Este grande para acá,
y este chiquito para acá. El dinero. Ajá, el grande para él y el chiquito para Fujimori. ¿Ya? Entonces de ahí previno la investigación, como ya pues los televisores, los radios, como se dicen ya, los periódicos, ya entonces se dieron cuenta, ¿ya? Culparon a Fujimori que Fujimori estaba robando al Perú. Y algunas alianzas que hubo para vacar también, que le llevó a la caída del gobierno de Fujimori. En ese tiempo el partido más fuerte que tenía enemigo Alberto Fujimori era el APRA, ¿no? Y así como el APRA, había también en ese tiempo ese que era el símbolo de la palana. Ese es el APRA, pues. No, el APRA, la estrella. La estrella. Ya, había otro símbolo que era de la palana. También ahí había otro que habían bastantes partidos políticos, ¿no? Pequeños, eran pequeños. Y aquí, entonces, aquí en el parque de aquí no buscaron la palanca. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a formar alianzas. ¿Para qué? Para bancar al presidente. Entonces, hicieron las alianzas, comenzaron a investigar, ya comenzó a adentrar más tecnología, ¿no? Entonces los partidos políticos comenzaron también a contratar. Hubo un error bien grande ahí. Mientras que el presidente, se dice, ¿no? Se saca la mugre por el pueblo, el partido político, los otros partidos políticos no lo dejaban trabajar, como siempre viene pasando, que cuando entra un partido el otro no lo deja trabajar, entre el otro no lo deja trabajar. Lo mismo empezó, las batallas entre política. ¿Y qué consecuencias tuvo para el país todo eso? ¿Qué consecuencias tuvo? Que comenzaron a trabajar con corrupción. El Perú ahorita está corrupto por ese mismo tema. Muy bien, bueno, agradezco mucho por su entrevista, ¿no? Gracias por este conversatorio. Esperemos que haya otra oportunidad para abarcar el mismo tema, ¿no? Muchas gracias por su participación. Y gracias también a usted por cuanto de que nosotros casi nos encontrates de sus presas, ya, como nadie nos dio una preventiva de seguir adelante para estar ¿cómo se llama?, de acuerdo a lo que me ibas a preguntar. Bueno, estamos hablando lo que nos acordamos. Muy bien. Y de lo que no nos acordamos, no. Pero como dice usted, para otra época, cada día, ya estamos más preparados. Ya, muy bien. Muchas gracias.